Me llamo Shenmo. En mi vida anterior, me desvelé estudiando y morí de agotamiento. Me transporté a este mundo donde las bestias salvajes invaden y el dominio marcial es lo más importante. En esta vida, mi padre fue asesinado hace años por ofender a la familia Lin. Cargo con un odio profundo. Solo quiero vivir en paz con mi hermana en este mundo caótico. Pero las grandes familias nos han puesto en la mira y quieren eliminarnos de raíz. Shenmo, no nos culpes por matarte. Tu padre ofendió a la familia Lin, no solo él debía morir. Tú y tu hermana también deben morir. Detectando que el anfitrión está extremadamente débil. Activando el sistema, Rey del Esfuerzo. Cargando sistema. Método de refinamiento corporal, alcanza el 3er nivel. Alcanzando el 4º nivel. Cultivo actual del anfitrión. Discípulo marcial de 5º nivel. Subí de nivel. ¿Qué diablos haces? Puño del colapso montañoso, dominio inicial. Cultivo actual del anfitrión. Discípulo marcial de 6º nivel. Sistema cargado con éxito. Felicitaciones, anfitrión, por activar el sistema Rey del Esfuerzo. Debido a la pobre actitud de cultivo del anfitrión, el sistema otorga conciencia propia a las técnicas. Comenzando cultivo automático 24 por 365. Sin esforzarse al máximo. ¿Cómo superar las clases y convertirse en alguien superior? Las técnicas han cobrado vida. Siento que ahora soy terriblemente fuerte. ¿Cómo es que aún tienes fuerzas para levantarte? El jefe ordenó acabar con este tipo. Así que continuemos. Permítanme preguntar, ¿en qué nivel están? Discípulo marcial de 4º nivel. Bien. Observo que ustedes dos ya tienen un camino hacia la muerte. Buscando la muerte. Shenmo, juega sucio. Pero la diferencia de 2 niveles entre nosotros no se puede compensar con trucos. Discípulo marcial de 6º nivel. Eso es imposible. Quieren mi vida, ¿verdad? En este mundo donde la fuerza lo es todo. Vivir requiere precaución. Solo el poder es el camino real. Método de refinamiento corporal, alcanza el 7º nivel. Ansia de energía, ansia de un avance más rápido. Has experimentado una batalla. El puño del colapso montañoso sintió por primera vez la emoción de matar. Puño del colapso montañoso, perfeccionado. Recuerdo que estaba aquí. Encontrado. Esto es lo que mi hermana menor ahorró de su subsidio escolar. Para ayudarme a alcanzar el 3er nivel de discípulo marcial, la píldora de refinamiento corporal. El método de refinamiento corporal se complace con tu sabiduría. Comencemos. Absorbiendo la energía de la píldora de refinamiento. Vaya. Todavía estás vivo. Eso significa que mataste a Wang Juan y Li Chen. ¿Tú qué crees? Aunque no creo que puedas vencerlos, no importa. Si yo, Lin Yi, digo que fuiste tú, entonces solo puedes ser tú. Mañana temprano la academia emitirá un comunicado. Shenmue tiene un carácter detestable. Mató a un compañero en secreto y será expulsado. ¿Qué tal? ¿Te sientes desesperado? Como era de esperar del heredero de una gran familia. ¿Acaso en toda Zechen nadie puede controlarlos? Basura de origen humilde. ¿Cómo podrías entender los 1000 años de legado de mi familia Lin? Te doy una oportunidad de vivir, pelea conmigo en el ring. Y evitaré que la academia te castigue. ¡Wow! ¡Qué hermosa! Mira, mira, mira. Dios mío. Ruowei, qué coincidencia. Esto es la academia, no es coincidencia. Linji, ¿estás intimidando a los compañeros otra vez? Por supuesto que no, solo voy a tener un combate amistoso. ¿Qué tal, Shenmue? ¿Aceptas? Si no quieres, puedes negarte. ¿Quieres matarme en el ring, verdad? Claro que no acepto. Pelea conmigo y esta técnica de nivel humano, cuchillo mortal, será tuya. Las técnicas de nivel humano solo las tienen las grandes familias. Son mucho mejores que las habilidades básicas comunes. Bien, entonces acepto. Linji es el heredero de la familia Lin, con un talento excepcional. Aún sin graduarse, ya está en el 9º nivel de aprendiz de marcial. Y domina una técnica de nivel humano. Pelear con él te costará la vida. Solo lo sabremos después de luchar. Bien, qué valentía, me gusta. ¿Y sabías que Jin Cuchillo Mortal es una técnica ancestral de la familia Lin? Requiere un método de respiración específico para ejecutarla. Aunque la ganes, no podrás aprenderla. Se necesita el método de respiración, pero con el sistema de volición. Mis técnicas marciales se cultivarán solas.
En un ring de vida o muerte, puedo matarte legalmente, muchacho. Solo me falta un paso para alcanzar el den de marcial. Ante mí, solo eres una hormiga. ¿Quién te dijo que soy del tercer nivel de aprendiz? Forzando al máximo, rompiendo la octava capa, la novena capa. Rompí las cadenas del límite corporal, respirando energía pura. Entré en el camino del marcial. Marcial. Esta es la aura de un verdadero marcial. Por eso se atrevió a aceptar el desafío, tenía esta confianza. ¿Y que si tu nivel marcial es alto? Un plebeyo de los barrios pobres solo aprende técnicas básicas. Mientras que yo tengo el legado milenario de la familia Lin. Ya he dominado una técnica de nivel humano. Las técnicas marciales tienen 3 grados, cielo, tierra y humano. Aunque el nivel humano es el más bajo. Es muy superior a las artes marciales básicas. Esta pelea aún tiene suspense. Es la técnica de la montaña quebrada, dominio completo de las habilidades marciales básicas. No, no hay duda. Ahora dime, ¿quién de nosotros es el inútil? Tú. ¿Qué más da si robaste el arte del cuchillo asesino? Sin el método de respiración adecuado, aún no puedes aprenderlo. Lo sé, lo sé. Termina de hablar y muere. Alto. Pelea en el ring, asesinato encubierto. Declaro. Shenmo, estás expulsado. ¿Por qué eso? Porque lastimaste al segundo joven Lin, dentro de esta academia. No, en toda la ciudad de C no hay lugar para ti. Qué bien lo de, no hay lugar. Desde hace 100.000 años. Cuando las bestias salvajes invadieron y la humanidad creó las artes marciales. ¿Cuántos héroes dieron sus vidas? Solo para que la humanidad tuviera un lugar donde vivir y prosperar. Esos héroes jamás imaginaron que su sangre derramada para dar hogar a la humanidad criaría a estos monopolizadores de recursos. Clanes marciales que se alían para oprimir, parásitos de la humanidad. Todos son parásitos, ni un solo bueno. Tienes razón. Exacto, todos son parásitos, ni un solo bueno. Es increíblemente audaz. Si estas palabras se difunden, muchos jóvenes de los clanes lo odiarán. ¿Están locos? Cuidado, les jodo las notas del examen cultural. Y no podrán presentarse al examen marcial. Unos miserables plebeyos quieren desafiar la autoridad. ¿Qué autoridad representas tú? No eres más que un perro lamebotas. Bastardo. ¿Cómo te atreves a insultar a un maestro? No puedes quedarte. Bien dicho. Director. Abuelo. Lin-san, vaya autoridad que tienes. ¿Acaso crees que yo, Inmoven, soy como tú? ¿Un perro de la familia Lin? Director, yo. Y pensar que eres de origen humilde, pero solo sabes lamer botas. Y ayudar al mal. Ahora llévate a tu segundo joven Lin y vete a tu familia Lin. No vuelvas a la primera academia marcial. Sí. No sabía que nuestra academia escondía a un genio como tú. La academia te compensará con todos los recursos que te faltaron estos años. Y los entregará en su totalidad. Esfuérzate por volverte fuerte pronto. Quizá tú también puedas, en los disturbios venideros, sostener el cielo para nuestra humanidad. ¿Disturbios venideros? ¿Quién dejó allí en este estado? Un estudiante de la primera academia llamado Shenmo. Su padre es Chen Tian. Chen Tian, ese plebeyo que osó desafiar el prestigio de la familia Lin. Fue cazado personalmente por mí. Así es, Shenmo también tiene una hermana. Se llama Chen Yun. Es la segunda mejor talento del segundo instituto, recién ingresada como guerrera. En el examen de guerrero de mañana, encárgate de estos hermanos. No dejes que pasen el examen con vida. Estos hermanos son una amenaza latente. Shenmo no pasará el examen de guerrero con vida. En cuanto a Chen Yun, primero la incapacitaré. Luego la criaré como mascota. Hermano, este examen de guerrero es muy peligroso. Con tus habilidades,
Mejor abandona el examen. Encuentra un trabajo en la ciudad para sobrevivir. Hermano, en serio soy bastante fuerte. Pero esta vez no solo es el peligro del examen. Los Lin podrían atacar de nuevo. Hermano, yo vengaré a nuestro padre. Tú protégete. No me distraigas. ¿En realidad? Hermano, voy a entrenar. Al ascender a guerrero, debo comenzar a condensar energía. El director me dio un método de respiración energética. El método de respiración energética comienza a practicarse. Primer nivel del método de respiración energética completado. El arte del cuchillo mortal desprecia tu baja comprensión. Decide practicar y crecer por sí mismo. Arte del cuchillo mortal iniciado. Arte del cuchillo mortal dominado. El entrenamiento es ineficaz, difícil de progresar. En lo profundo, anhela el bautismo de sangre. ¿Qué? ¿Son ellos? Todos los candidatos ingresarán en orden a áreas específicas. En este examen, se puntúa cazando bestias. A mayor puntuación, mayor ranking. Atención, el examen comienza ahora. Gao Bai, el campesino, siente por primera vez el placer de matar. Asciende a pequeño maestro. Pequeño San, por fin te encuentro. ¿De qué sirve tener talento? En este mundo, lo que importa son los contactos. Hoy no saldrás vivo del examen. ¿El examen de guerrero es tan poco riguroso que hasta los discapacitados pueden participar? Este es el prestigio de la primera familia de Zechen. Aunque esté gravemente herido y discapacitado, aún puedo pasar este examen. El subcomandante de la guardia es mi tío. Por cierto, tu hermana Chen Yun está bastante atractiva. Ya he hablado con el hermano Wan. Para que también me la deje divertir. ¿Te atreves a tocar a mi hermana? Mátalo. Técnica de espada mortal. ¿Cómo es posible? Estos guardias son al menos guerreros de primer nivel. Y en tus manos son tan débiles. Imposible, sin el método secreto de mi familia Lin. ¿Cómo lograste dominar la técnica de espada mortal? Dime, ¿qué le hicieron a mi hermana pequeña? Lo diré, mi hermano mayor. Mi hermano mayor Linao planea atacar a Chen Yun durante el examen. Continúa, ¿qué más sabes? Todo fue ordenado por mi padre. Porque mostraron un talento excepcional, deben ser eliminados. Técnica de espada mortal, bebe sangre. Entra en epifanía. La técnica se perfecciona. Realmente espero ver a la orgullosa Chen. Después de que la humille una y otra vez, esa apariencia lastimera. Atacas a tus compañeros durante el examen. ¿No temes que la academia te castigue? ¿Por qué debería temer? Cada año hay muertes en el examen. En las fauces de las bestias, solo tuviste mala suerte. Y te convertiste en una de ellas. ¿Se acabará todo? Espero que mi hermano no sepa la verdad de lo que me pasó. Y que no piense en vengarme. Que viva bien por su cuenta. Tú arruinaste mi cultivo. No solo el poder elemental. Ahora cortaré los tendones de tus manos y pies. Puede doler un poco, aguanta. No. ¿Qué es eso? ¿Es una técnica marcial de nivel humano, perfeccionada? Me resulta familiar, es la técnica de espada mortal. ¿Acaso es un anciano de la familia? El último secreto de la técnica de espada mortal, un golpe perseguidor, qué poder aterrador.
Parece de la familia Lin. ¿Pero por qué atacaría a Linao? Por fin te encuentro, Linao. Esa voz es... ¿Cómo es posible? Un anciano que usa la técnica de espada mortal debe ser de la familia Lin. ¿Acaso hay algún rencor entre nosotros? ¿Rencor? Es un odio profundo. Hermano. ¿Eres tú, Shenmo? ¿No eras solo un guerrero de primer nivel? ¿Cómo puedes ser tan fuerte? Esa pregunta. Mejor discútela en el infierno con tu buen hermano. Maldición. ¿Cómo estás? Este que está frente a mí. ¿De verdad es mi hermano, famoso por ser inútil? Linao es tan débil frente a él. Hermano, me han destruido el Dantian. No puedo practicar más. Hermano, informemos a la Academia todo lo que ha sucedido. La Academia nos hará justicia, ¿verdad? No servirá de nada. ¿Qué hacemos entonces? Con nuestro poder actual, no podemos enfrentarnos a la familia Lin. El patriarca de los Lin es un maestro marcial. Y además, la familia Lin tiene más de un maestro marcial. ¿Un maestro marcial? No es imposible matarlo. ¿En serio, hermano? Pero si es un maestro marcial. En toda la ciudad C, no hay muchos. Es el equipo de guardias. Ahora estoy gravemente herido, sin fuerza para luchar. Pierdo automáticamente el derecho al examen. ¿El equipo de guardias viene a rescatarnos? No, vienen a matarnos. El subcomandante del equipo de guardias es de la familia Lin. Este ataque contra nosotros se hizo con su consentimiento. Incluso lo alentaron. ¿Qué hacemos ahora? Paso rápido. En las afueras hay muchas bestias feroces, pero también muchos tesoros naturales. Ahora necesito mejorar rápidamente, cada segundo cuenta. Pero el examen marcial no da mucho tiempo. No podré mejorar mucho. Los encontré aquí. El subcomandante dio una orden de muerte. Debemos llevarlos de vuelta, vivos o muertos. ¡Qué mala suerte! Apenas entramos y nos topamos con una bestia de nivel 2. No sé quién se llevará el primer lugar esta vez. No hace falta preguntar. Seguro será Linao del segundo instituto. Dicen que ya ha alcanzado el tercer nivel de guerrero. Esperen, miren ese nombre, Shenmo. Está subiendo en el ranking a una velocidad increíble. Ya está en primer lugar, con 10,036 puntos. Es simplemente aterrador. El segundo lugar apenas tiene 1,000 puntos. ¿Y Linao? El nombre de Linao se volvió gris. Murió. Y también Lin Yi, su nombre también se volvió gris. Los dos jóvenes talentos de la familia Lin murieron en el examen marcial. La familia Lin seguramente enloquecerá. Aoer, Jier, no se preocupen. Haré que esos hermanos paguen un precio muy caro. Trágatelo, intenta absorber la energía. No hay manera de almacenar la energía. Mi camino marcial está completamente destruido. Si la familia Lin se atrevió a arruinar tu camino marcial, yo destruiré la herencia milenaria de los Lin. No te preocupes por los problemas en el Dantian. Aunque es complicado. Por más difícil que sea, hermano encontrará una manera de repararlo. Gracias, hermano. El movimiento corporal humano, paso rápido, en carreras largas. Comprendí el arte de correr. Paso rápido, alcanzó la maestría. La energía acumulada ha alcanzado su límite y comienza el proceso de condensación. Parece que has entrado en un nuevo mundo. Felicidades, has alcanzado el nivel de maestro marcial. Lo lograste. Es verdad. Por supuesto. Un maestro marcial de 18 años, en toda la historia de Zecheng. Es un prodigio sin precedentes. Y ese prodigio resulta ser mi hermano. Eres tú. El genio número 1 de la Academia Marcial, y el único en el nivel de guerrero. Enrobe. No sé qué pasó hace un momento. Las bestias salvajes de los alrededores parecen haberse alborotado.
Creo que podríamos formar un equipo para enfrentar juntos este examen marcial. Lo rechazo. ¿Por qué? En esta situación de caos, las posibilidades de supervivencia van a ser muy bajas. Si trabajamos juntos, tal vez tengamos una oportunidad. ¿Quién es ella? Parece estar gravemente herida. Te aconsejo que te mantengas lejos de mí. Ahora solo enfrentas bestias salvajes enloquecidas. Pero si te unes a mí, enfrentarás una desesperación que no puedes imaginar. Hoy morirás, insolente. Es el subcomandante Lin Xian de la Guardia, un maestro marcial. Tercer nivel de maestro marcial. ¿Cómo es que está aquí? Quiere matarnos. Para ser exactos, viene por nosotros. ¿Sigues queriendo formar un equipo? ¿Acaso profanaron las tumbas de los antepasados de la familia Lin? No es eso. Por algunos rencores antiguos. Alguien intentó acabar con todo, pero terminó siendo eliminado. Y ahora están furiosos. Tal vez pueda ayudar a mediar. Subcomandante Lin, cálmese. Soy In Ruwei, de la familia In. ¿Podría hacerme el favor? ¿Qué tal si lo dejamos pasar? La familia In. Una familia decadente que está a punto de salir de las 4 grandes familias. No tienes ningún favor que pedir. Solo porque Jier te quería. Te considerábamos alguien importante. Tú. Joven de la familia In, si realmente quieres morir hoy, no me importará matarte de paso. ¿Están seguros de que no profanaron las tumbas de los Lin? Claro que no. Solo matamos a Linao y a Linji. ¿Solo mataron a... qué? ¿Mataste a Linao y a Linji? Los únicos 2 herederos legítimos de la familia Lin. ¿De verdad sabe este tipo lo que ha hecho? No es de extrañar que Lin Xian se haya vuelto loco. Si esta noticia llega a la familia Lin, probablemente toda la familia Lin enloquezca. Si estás dispuesto a unirte a nuestra familia Lin, tal vez. Pueda contactar a los ancianos del clan para protegerlos. No es necesario. La familia no es rival para la familia Lin. Además, la familia no sacrificaría su legado milenario. Por nosotros dos. Es mejor confiar en nosotros mismos. ¿Sabes lo que estás diciendo? Lin Xian es un maestro marcial. La diferencia entre un maestro marcial y un guerrero es como el cielo y la tierra. Estamos perdidos. Lin Xian va en serio. ¿Maestro marcial? ¿Quién no lo es? Cuchillada mortal. Maestro marcial. Un maestro marcial de 18 años. Y además, esa es la técnica de espada exclusiva de la familia Lin. ¿Cómo es que Chen Mo la ha dominado? La técnica de espada mortal perfeccionada. ¿Cómo has aprendido la técnica de espada mortal? Y además has ganado el nivel marcial. Compañero In, por favor. Aunque no sé qué está pasando, hoy no puedo dejarte ir. Esencia del paso rápido, relámpago fugaz. Miserable plebeyo, ¿cómo te atreves a matarme? Después de mi muerte, sufrirás la ira abrumadora de la familia Lin. Si la familia Lin es el cielo, entonces yo perforaré ese cielo. La técnica de espada mortal se sacia con la sangre de un maestro marcial. Tocando el anhelo ancestral de la luz, un arte de matar de nivel superior. Tocando técnicas marciales de nivel superior. Las técnicas marciales pueden evolucionar. El puño del buey salvaje que rompe montañas siente una gran presión. Roto y reconstruido. La técnica marcial básica asciende a técnica marcial humana. El puño del buey traidor. El puño del buey traidor difiere y asciende. Comprensión de la técnica marcial principiante, técnica marcial experta, técnica marcial pequeña maestría. El puño del buey traidor quiere sentir el poder del cielo y la tierra, ampliar sus horizontes. Las técnicas marciales realmente pueden evolucionar. Un maestro marcial de primer nivel desafía a uno de tercer nivel. Definitivamente es un arte demoníaco. Ruo Wei. Papá, ¿por qué has venido personalmente? Recibí un informe de que las bestias salvajes aquí estaban anormalmente agitadas. Para prevenir accidentes, vine a terminar la evaluación antes. Acabo de escuchar algunos ruidos. Aquí, Lin Xian. ¿Está muerto? ¿Quién lo hizo? ¿Qué? ¿Esto es real? Este debe ser el estudiante Chen Mo, ¿verdad? Soy In Wansu, padre de Ruo Wei y actual líder de la familia In. Estudiante Chen, si no te importa, nuestra familia In está dispuesta a recibirte como invitado. Y a dedicar todos nuestros recursos para ayudarte en tu entrenamiento. No estoy interesado. Ahora solo quiero llevar a mi hermana pequeña a casa. Papá, ¿quieres reclutarlo? Con su talento. No debería estar limitado en esta pequeña ciudad de C. Reclutarlo, no. Nuestra familia In no está a la altura. Esto es una apuesta por su futuro. Hermano, antes me esforzaba tanto para vengar a nuestro padre. Ahora, con tu talento, tienes más esperanzas que yo. Descansa bien primero. No te preocupes. ¿Esto es todo lo que ha acumulado Lin Xian? El método de respiración del primordial se siente abrumador. De repente, se me ocurrió una idea. Decidí condensar el primordial dentro de mi cuerpo. El método de respiración del primordial se actualizó al método de condensación del primordial. Primer nivel del método de condensación del primordial completado. Segundo nivel completado. Método de respiración del primordial. Me siento impotente. Felicidades, anfitrión, por alcanzar el tercer nivel de maestro marcial. El cielo ha cambiado.
Puño del búfalo salvaje que sacude el cielo. Siento la infinita grandeza del cielo y la tierra. La voluntad inquebrantable se fortalece aún más. Dominio de la habilidad marcial alcanzado. ¿Quién está ahí? Ataque enemigo. Eres tú. Aún no te había buscado. ¿Y vienes personalmente a morir? La muerte de mi hijo. La muerte de mi segundo hermano, y la de estos miembros del clan. Todo será cobrado en ti. Fue él quien mató a Lin Jian y a los dos prodigios de nuestra familia Lin. Imposible, sigue siendo un estudiante. No hay error. Es información de la guardia. Si pudo matar a mi segundo hermano, este chico probablemente ya es un maestro marcial. No podemos subestimarlo. Un estudiante, incluso si alcanza el nivel de maestro marcial, como mucho será de primer nivel. Todos aquí somos al menos de segundo nivel. Y el líder del clan es de quinto nivel. Solo está buscando su propia muerte. Cuchillada perseguidora. Ni siquiera los miembros de nuestra familia Lin han alcanzado este nivel. No. Pequeña bestia, arruinaste los cimientos de nuestra familia Lin. Haré que desees estar muerto. Rayo veloz. Espalda con espalda, siempre alerta contra un ataque sorpresa. No puedo, su velocidad es demasiado rápida. Mis ojos no pueden seguirlo. Líder del clan, sálvame. Es un maestro marcial de tercer nivel. Muere. Pequeña bestia, sal de ahí. Los 1000 años de legado de la familia Lin terminarán en mis manos. ¿Sabes qué dijo Lin Jian antes de morir? Dijo que la familia Lin era el cielo, pero yo no lo creo. Chen Tian. ¿Cómo pudiste engendrar a un monstruo como tú? De haberlo sabido antes. Debería haber cortado el mal de raíz. Sin arrepentimiento. El cielo castiga a los arrogantes. Hoy, aunque no fuera yo, Shenmo. Mañana habría otro haciendo lo mismo. ¿Cómo te atreves? ¿Por qué no? Él intentó matarme, es ojo por ojo, justicia pura. Rebelarse contra los superiores, asesinar al alcalde de Zhejiang con métodos viles. Sospecho que conspiraste con fuerzas externas, todo estaba planeado. Decidí enviarte a la prisión de la justicia para un interrogatorio severo. El patriarca de la familia Wan, sin duda un hombre de linaje. Su forma de actuar no es diferente. Hace tiempo escuché que en la academia marcial había alguien que despreciaba los linajes. Un desgraciado humano sin lealtad, Zhejiang ya no te tolera. Si pude acabar con los Lin, también puedo acabar con los Wan. ¡Qué arrogancia! La presión de un gran maestro. Es un gran maestro joven. Hace tiempo escuché que los Lin tenían unas bajo la manga. Un miembro de la familia que estuvo exiliado. Por su talento excepcional, ingresó a la Universidad Hingwu. Parece que es él. Mereces morir. El puño del búfalo celestial siente una presión sin precedentes. La voluntad inquebrantable se fortalece aún más, superando sus límites. Entra en un nuevo reino, la técnica marcial alcanza la perfección. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible esta fuerza? ¿Qué está pasando? El búfalo de acero no se guarda nada. Es decir, ese ataque solo puedo usarlo una vez. ¿Algún método secreto de explosión? Me asustaste. Pensé que todo se había salido de control. Hoy será tu último día. Lin Zhen, detente, profesor Fan. Los Lin acumularon crímenes, es su merecido. Shenmo, ven aquí. Profesor Fan, usted es reclutador de la Universidad Hingwu. No debería meterse en asuntos de Zhejiang. Pero ¿y si Shenmo es estudiante de Hingwu? Shenmo, estás admitido. Mañana puedes ir a Hingwu a registrarte. ¿Qué haces? Esto es de los Lin. ¿De los Lin? Es botín de guerra. Es mío, de Shenmo. Compañero Lin, creo que Shenmo tiene razón. Shenmo entró a Hingwu, si lo ofendimos.
En el futuro, si nos cobra venganza, estamos perdidos. Mejor disolvamos la familia y huyamos, inútiles. En el camino a Jingu hay muchas bestias feroces. Incluso bestias de nivel 4. Con tu talento, puedes solicitar un apartamento independiente. Así podrás cuidar a tu hermana. Gracias, profesor. Shenmo, nos vemos de nuevo. Compañero, También soy nuevo en la Universidad Jingu este año. Maldición, ¿es un ataque de bestias feroces? Es el profesor Fan. ¿Será una bestia feroz de cuarto nivel afuera? ¿los trenes de alta energía sufren ataques con frecuencia? La energía del tren proviene de núcleos de bestias feroces de alto nivel. Tiene la aura intimidante de una bestia feroz de alto nivel. Normalmente no seríamos atacados. Quizás solo tenemos mala suerte. Parece que esto no es sencillo. El arte mortal de la espada, presenciando la lucha entre un maestro y una bestia de cuarto nivel. Obtuve una nueva comprensión del arte de la matanza. Parece que estoy experimentando una nueva transformación. El arte mortal de la espada, un arte marcial humano, evolucionó a un arte marcial terrestre. El arte de la espada asesina, dominio básico, dominio intermedio, dominio avanzado. El arte de la espada asesina parece desanimado. Quiero presenciar más del arte de la matanza. El arte de la espada asesina, un arte marcial terrestre. El profesor Fan probablemente no regresará en un buen rato. El profesor Fan es un maestro experimentado, seguro estará bien. Me preocupa que nosotros no estemos a salvo. ¿Qué? ¿Qué está pasando ahora? Hay otra afuera, probablemente otra bestia de cuarto nivel. Estamos perdidos, el profesor Fan no está aquí. No tenemos el poder para enfrentar a una bestia de cuarto nivel. ¿Cuánto tiempo aguantará este vagón? Los vagones del tren están hechos de aleaciones especiales. Incluso si una bestia de cuarto nivel ataca con toda su fuerza. Tomaría al menos unos minutos para causar daños graves. Aún hay tiempo para intentar mejorar mi fuerza. Píldoras de condensación para el entrenamiento marcial. ¿Así se toman? ¿No temes explotar? Cuarto nivel de maestro marcial. ¿Qué velocidad de entrenamiento tan aterradora? ¿Es este un monstruo? Toma píldoras de condensación como si fuera agua. El método de refinamiento de energía celebra alegremente. Cuarto nivel completado. Quinto nivel completado. Sexto nivel completado. Séptimo nivel completado. Octavo nivel completado. Felicidades, anfitrión. Has alcanzado el nivel 58. Qué pena, los recursos se han agotado de nuevo. ¿Estás bien? ¿Qué planeas hacer? Acabar con él. ¿Estás loco? Es una bestia de cuarto nivel equivalente a un maestro. Humanos despreciables. Ahora es el momento. El búfalo sacude los cielos. Nunca me había sentido tan débil. ¿Cómo lo lograste? Ayúdame a levantarme. Octavo nivel de maestro marcial. Solo ha pasado un día. Ya has alcanzado el octavo nivel de maestro marcial. ¿Quién dijo que no juego con ventaja? Nada de eso importa. Lo más importante ahora es... debemos estar siendo vigilados. Este ataque tiene una conspiración. Si no me equivoco, deben ser los esclavos bestia. ¿Qué son los esclavos bestia? Me hicieron perder a dos de mis generales favoritos, pero no lograron matar a ese genio humano. Realmente inútiles. Por favor, dame otra oportunidad, regresaré a la Universidad Jingu. Para eliminar a esos genios humanos con talento excepcional. Te concederé sangre bestia para mejorar tu constitución. Sí. Wow. Reconocer a las bestias como amos, convirtiéndose en sus esclavos. ¿Realmente hay gente así? Hay muchos.
Parece que la humanidad ya ha sido infiltrada por ellos hasta la médula. Informaré a la academia para una investigación rigurosa. Aquí están sus tarjetas de identidad. Shenmue, tienes permiso de nivel SS. Puedes solicitar un apartamento independiente. Ese es Sufei Yan, el tercero en el ranking de genios. El que está a su lado es el señor Zhou, el número 19 en el ranking de genios. Se dice que los genios dentro de los primeros 50 del ranking tienen constituciones especiales. ¿Es eso cierto? Compañeros juniors, vengan aquí para verificar sus tarjetas de identidad. Les ayudaremos a asignar sus dormitorios. Otro inútil. Zhou, cállate. Hermana Feiyan, no hay necesidad de empatizar con los inútiles. Solo son material de desecho con potencial B. La calidad de esta generación de nuevos estudiantes es realmente muy baja. Hemos examinado a decenas. El mejor solo tiene nivel A. Siguiente. Potencial permiso A. Oh, nivel A, solo un poco mejor que el material de desecho, pero sigue siendo inútil. Zhou, no causes problemas. Tu calificación de potencial es alta. Claro, mi calificación inicial era S+. Potencial permiso SS. SS. Eso es imposible. Ahora en mis ojos tú también eres material de desecho. Junior, por favor guarda bien tu tarjeta de identidad. Con tu permiso puedes solicitar un apartamento independiente. Es un genio con potencial de nivel SS. Acabo de conocerlo y ya lo he ofendido. Probablemente tendré problemas en el futuro. Zhou, Alinzen. Lo has ofendido. El potencial SS está destinado a estar entre los 10 primeros del ranking de genios. Quizás incluso proviene de alguna gran familia oculta. Ofender a alguien así, probablemente incluso su familia sufrirá las consecuencias. Entre los 10 primeros del ranking de genios, él y yo somos de Zechen. Allí era conocido como un inútil. ¿Qué? ¿Es esto cierto? Un inútil. ¿Realmente puede entrar a la Universidad Hingwu con permiso SS? Pero no proviene de ninguna familia influyente. Ni tiene un cuerpo especial, no es de una familia influyente. Sin cuerpo especial pero con calificación SS. ¿Quién sabe? Tal vez estoy pensando demasiado, vámonos. Shenmue, ahora depende de ti. Haz que la Universidad Hingwu se vuelva un caos. Resulta que solo es un plebeyo. Casi me engaña este chico. La biblioteca de Hingwu tiene varios métodos de respiración y técnicas marciales. Disponibles para estudiar libremente. Pero aprender ciertos niveles de técnicas requiere permiso. ¿Qué permiso? El ranking de prodigios, desafiar el ranking aumenta el permiso. A mayor ranking, mayor permiso. Vamos, hermanita. Vale. Solo encontré 2 métodos para reparar el Dantian, alcanzar el reino de Wuhan. Reparar con energía propia o cazar bestias de 6º nivel. Reparar con sangre de bestia de 6º nivel. Bueno, mejor mejorar paso a paso. Ahora solo tengo permiso básico, solo puedo ver la zona de guerreros. Método de respiración compuesto. Insatisfecho con tu pésimo talento de cultivo. Decide cultivarse por su cuenta. Primer nivel completado. Segundo nivel completado. Noveno nivel completado. 2 tigres no pueden vivir en la misma montaña. Método de refinamiento de energía y método de respiración compuesto. Comienzan a competir. El método de refinamiento de energía. Gana la batalla final. El método de respiración compuesto se convierte en alimento, mejorando la base del método de refinamiento de energía. Es una fusión de técnicas. El método de refinamiento de energía devora 191 métodos de respiración, enriqueciendo su esencia. El método de refinamiento de energía se transforma en método de refinamiento mixto. Al reunir ideas, el método de refinamiento mixto absorbe más conceptos. Desarrollo más completo. Nace una nueva característica. Todas las armas por debajo del nivel humano desplegarán el 100% de su poder. Muchas técnicas marciales requieren métodos de respiración para alcanzar su máximo poder. Puedo dominar cualquier técnica marcial sin condiciones, pero nunca superará el poder de las técnicas con métodos de cultivo. Ahora, el método de refinamiento mixto resuelve esto perfectamente. Técnica básica. Puño del devorador del cielo. Insatisfecho con tu pésima comprensión. Decide dominar la técnica por su cuenta. Puño del búfalo salvaje derrota al puño del devorador del cielo, cosechando la esencia del puño de la serpiente devoradora del cielo. El poder del puño del toro sacudidor del cielo ha aumentado un 1%.
¿La cosecha de esencia es más poderosa? Tal vez cuando la esencia se acumule hasta cierto punto. Puede hacer que el puño del toro sacudidor del cielo ascienda directamente a una habilidad de nivel terrestre. Se nota que es un palurdo de pueblo, quiere aprender de todo. Pero no aprende nada y al final no logra nada. Ni siquiera se mira al espejo para ver quién es. Esta persona parece ser el único. Con potencial SS entre los nuevos estudiantes. ¿Un SS sin constitución especial, se lo creen? El puño del toro sacudidor del cielo ha devorado 202 técnicas básicas de puño. El poder de la habilidad ha aumentado un 200%. El puño del toro sacudidor del cielo ha tenido una epifanía. Parece haber rozado un reino superior. Pero no puede cruzar el umbral. Desea sentir más profundamente el poder del cielo y la tierra. La técnica de espada asesina ha devorado 110 técnicas básicas de espada. El poder del arma ha aumentado un 11%. El paso veloz ha devorado 302 técnicas básicas de pasos. La velocidad ha aumentado un 302%. El paso veloz ha tenido una revelación. Ascendió a técnica de pasos de nivel terrestre, preludio de la sombra del trueno en la ciudad sin fin. Anhela comprender la esencia del trueno. Ya casi ha aprendido todo. Quiere seguir aprendiendo técnicas de mayor nivel. Pero necesita aumentar sus permisos. ¿No es este el gran genio SS? ¿Cómo es que ahora solo merodea por la zona de técnicas básicas? Si quieres aumentar tu poder, necesitas subir tus permisos. Ir a la zona de técnicas de nivel humano o superior. Estas técnicas básicas no te ayudarán en nada. Creo que no se atreve. Solo un plebeyo como él trataría esta basura como un tesoro. Recuerdo que eres el número 19 del ranking de talentos. Quieres desafiarme, pero no estás a la altura. Incluso si tienes una calificación SS. Debes comenzar desde el puesto 100. La eficiencia es muy baja. Jajaja, ¿en serio te crees un genio legendario? Apuesto a que ni siquiera puedes pasar del puesto 100. Es solo el primer día de clases y ya se atreve a desafiar el ranking de talentos. Solo lo digo. Es solo el primer día. Deberías esperar medio año. Antes de intentar desafiar el ranking de talentos. Pero quiero intentarlo. Ni siquiera un potencial SS debería ser tan impulsivo. Los primeros 100 son señores a punto de graduarse. Realmente me equivoqué con él. Quiero desafiar al número 100, Zonsan. Por favor, registra mi información personal. Ah, solo eres un artista marcial externo. ¿Qué es una constitución especial? ¿Realmente no conoces las constituciones marciales? ¿Y aún te atreves a desafiar a Zonsan? Él posee el cuerpo de simio mutado, una constitución especial. Obviamente eres un plebeyo inferior, ni siquiera conoces las constituciones marciales. ¿Acaso su calificación SS realmente tiene problemas? Pensé que sería un genio de mi mismo nivel. Parece que me equivoqué. El portero de los prodigios ha sido desafiado nuevamente. Se dice que el retador esta vez no tiene constitución especial. Pero su calificación de potencial es doble S, ¡qué broma! La constitución especial es el primer criterio para calificaciones S y superiores. Sin constitución especial, incluso con un talento de cultivo único en 10.000 años, es imposible obtener una calificación SS. ¡Qué arrogancia! Un plebeyo sin constitución y de origen bajo. ¿Qué mérito tiene para obtener una calificación doble S? Parece que Zouao también lo ha difundido. Pero, ¿realmente las constituciones especiales son tan poderosas? Hoy te mostraré el poder de una constitución marcial. Esta es la constitución mutada, cuerpo de simio, transformándose en una bestia feroz. Aunque el cuerpo de simio no es una constitución poderosa, es mucho mejor que un inútil sin constitución especial. Ante Zonsan, este chico no resistirá ni un solo ataque. No lo creo. Siento que Shenmue no es tan simple. Maldición, Shenmue es demasiado impulsivo. Zonsan no es alguien que pueda vencer ahora. Ha perdido más rápido de lo que imaginé. Derrota instantánea. Sin constitución marcial, derrotó a un luchador con constitución en segundos. Es simplemente un monstruo que desafía la historia. No me equivoco. Eso que vi debe ser, sí. Ese ataque no usó ninguna técnica marcial, pero gracias al sí. Su poder no fue inferior a ninguna técnica. Un artista marcial que comprende el Sith marcial. Su comprensión está al nivel de un prodigio absoluto. No es de extrañar que tenga una calificación SS. ¿Cómo es esto posible? Zonsan fue derrotado al instante. Envidiar el talento ajeno no es tan bueno como esforzarse por mejorar uno mismo. Hermana Feiyan, incluso si venció a Zonsan, ¿qué más da? Zonsan solo es el último en la lista de prodigios. Sin ninguna constitución especial, está destinado a no llegar lejos. Es un verdadero idiota. Si no fuera porque está dispuesto a ser un lamebotas.
Y me trae muchos recursos. No querría tener contacto con este imbécil ni un segundo. Los únicos que pueden estar a mi lado son los verdaderos prodigios que dominan una era. ¿Quién es él? ¿Cómo se atreve a intentar matar en el ring de los prodigios? Estos ojos me resultan extrañamente familiares. ¿Quién es? El arte de la espada asesina presenció un asesinato y se sintió extremadamente emocionado. La comprensión del arte de la espada ha mejorado. ¿En serio? El nivel del arte de la espada asesina lleva estancado mucho tiempo. Así que necesitaba presenciar las peleas de otros. Recuerdo que cada vez que hay un torneo de talentos, quedan grabaciones. Quizás pueda pedirlas prestadas para verlas. Shenmo, ven aquí. ¿Vienes a estudiar tácticas contra algún talento? ¿A quién planeas desafiar después? No lo sé, solo quería echar un vistazo. El arte de la espada asesina presenció un banquete de muerte y tuvo una ligera epifanía. El arte de la espada asesina presenció 10 obras de arte de muerte y de repente lo entendió todo. El arte de la espada ha alcanzado la maestría. Podría decirse que he visto crecer a Shenmo con mis propios ojos. Su ascenso ha sido como un milagro. ¿Por qué me siento tan orgulloso como si lo hubiera criado? El arte de la espada asesina presenció 100 obras de arte de muerte. El arte de la espada ha alcanzado la perfección. El arte de la espada asesina ha comprendido la materialización del deseo de matar. Ha tocado el dominio del verdadero significado marcial. Shenmo, ¿cómo lo has logrado? La intención de la espada. El verdadero significado marcial. ¿Cómo es posible? ¿No es algo que solo los grandes maestros tienen la oportunidad de comprender? Solo puedo decir que mis técnicas han sido muy diligentes, permitiéndome a mí, un simple guerrero de primera clase, dominar un poder tan aterrador. ¿Dónde está tu hermano? Despierta. Te han desafiado. El segundo en el ranking de talentos desafía a los de menor rango. Claramente es un movimiento dirigido. ¡Qué bien! Antes, todas mis solicitudes de desafío fueron rechazadas. Este es el primero que viene por su cuenta. El oponente es un maestro de primer nivel y tiene una constitución más fuerte. ¿Hay alguna técnica especial que pueda desarrollar la constitución? Sí, dicen que en la biblioteca hay una técnica de ese tipo. Pero como es imposible de practicar, ahora está clasificada como libro misceláneo. ¿Libro misceláneo? Entonces no hay restricciones de acceso. ¿Por qué estás tan contento? ¿Te has perdido algo? Solo quiero probar. Has ofendido a mi primo Zouao. No tendrás un buen final. ¿Zouao te envió? Basta de charla. Hoy verás la diferencia entre un plebeyo como tú y los hijos de las familias nobles. Cuerpo de olas ardientes. 18 cortes frenéticos. Constitución elemental. Arte de la espada de grado terrestre. Pero qué lástima que también uses un cuchillo. ¿Dónde estoy? ¿Por qué no puedo moverme? ¿Qué es este aura de muerte? ¿Qué está pasando? No hay error. Eso es la verdadera esencia marcial. De repente ha dominado la verdadera esencia marcial en una noche. ¿Qué clase de monstruo es este? Zhou Quan, ¿en qué estás pensando, idiota? Ataca ahora. Solo daré un corte. ¿Qué? No, no me mates. No. No estoy muerto. Zhou Quan, ¿qué diablos estás haciendo, imbécil? No, no me mates. Ya está acabado. Aunque ese corte no lo golpeó físicamente. Invadió su mente y lo convirtió en un idiota. ¿Qué? Es él otra vez. ¿Cómo va? ¿Ya empezó? Llegaste tarde. Shenmo, espera. Los fuertes se unen con los fuertes, los débiles con los débiles. Con tu talento, solo te alejarás más de su nivel. Lo siento, de repente recordé que tengo algo importante que hacer.
Hermana mayor Su, ¿te pasa algo? Permíteme presentarme de nuevo. Tercer puesto en la lista de talentos, Su Feiyan. De la familia Su de la capital. Con tu talento, estás destinado a la grandeza. En el futuro, solo alguien como yo podrá estar a tu lado. Hermana mayor Su, tus intenciones son demasiado obvias. No me gusta. ¿No te gusta? No importa. El tiempo lo cambiará todo. Shenmue está progresando demasiado rápido. Debo eliminarlo lo antes posible. Parece que no necesito actuar por ahora. Un talento entre los top 20 hectáreas decidido actuar. Shenmue está condenado. Por fin encontré un manual para cultivar un cuerpo especial. El clásico del dios marcial, al alcanzar su nivel máximo. Despertará el cuerpo especial, el cuerpo del dios marcial. El clásico del dios marcial, frustrado por tu lento progreso, decide cultivarse solo. Primera revolución completada. Clásico del dios marcial. Ansía más conocimiento marcial para nutrirse. Desanimado. Estancado. Felicitaciones, anfitrión. Clásico del dios marcial. Primera revolución. Despierta el cuerpo especial. Cuerpo del espíritu marcial. Obtiene la característica. Refuerzo de técnicas marciales. Técnicas marciales por debajo del nivel celestial. Pueden desplegar un poder que supera en un grado su nivel actual. Cuerpo robusto. Fuerza duplicada. Defensa suprema. Difícil de herir en el mismo nivel. 3 giros de cuerpo marcial. Primer giro, cuerpo de espíritu marcial. Segundo giro, cuerpo de sabio marcial. Tercer giro, cuerpo de dios marcial. Si el cuerpo de espíritu marcial es tan fuerte, ¿qué tan aterrador será el cuerpo de dios marcial? A ver quién se atreve a decir que no tengo un físico especial a partir de ahora. Hoy parece ser el día de reparto de recursos. Después de tanto tiempo en el reino de maestro marcial, es hora de alcanzar el reino de gran maestro. El método de refinamiento Uniwan me ha dado una sensación de saciedad que no sentía desde hace tiempo. Noveno nivel completado. Método de refinamiento Uniwan. He notado que la energía primordial se ha refinado al máximo. Empiezo a intentar condensar un vórtice de energía primordial en el Dantian. Felicidades, anfitrión. Has alcanzado el primer nivel de gran maestro. ¿Esto es ser un gran maestro? Es un avance cualitativo. Sigamos adelante. El método de refinamiento Uniwan, en el proceso de condensar el vórtice de energía primordial, ha comprendido el método de refinamiento del vórtice de energía primordial. Primer nivel del método de imitación Uniwan completado. Segundo nivel completado. Felicidades, anfitrión. Has alcanzado el quinto nivel de gran maestro. Ahora, primero iré a la biblioteca a enriquecer mis conocimientos. Luego, esperaré a ser desafiado. Seguro que Zhou no puede quedarse quieto. ¿Cómo pudo Shenmue comprender la intención del sable? Y esa maldita Su Feiyan. La he adulado durante 3 años. Y ella se fue a adular a Shenmue. Nunca quiso mirarme ni un segundo más. Un maestro marcial que comprende la verdad marcial. Es una comprensión casi demoníaca. ¿Tú también crees que no debería enfrentarme a Shenmue? No, no. ¿Qué importa que tenga mucha comprensión? No tener un físico especial es su punto débil mortal. Desafía a Shenmue en mi nombre. Quiero matarlo, hacer que Su Feiyan entienda. Que solo yo soy la elección correcta. Ese Shenmue de la ciudad C. Sin ningún físico especial, pero calificado como potencial SS. Necesito una explicación. ¿El director duda de mi juicio? Por supuesto que no. Esta decisión se tomó después de una investigación rigurosa y un análisis exhaustivo de toda la información disponible. Pero ahora me arrepiento de no haberle dado una calificación más alta. Según tus estándares actuales, ¿qué calificación le darías? SSS, algo que en todo Hyuzhou es casi imposible de encontrar en 1000 años. Claro. Si vieras sus recientes actuaciones, pensarías lo mismo. 19º en la lista de talentos. Para desafiar a este recién llegado en el puesto 72. Incluso está dispuesto a arruinar su reputación con un desafío inferior. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio con tal de matarte. ¿Solo por lo que dije el día de la inscripción me odias tanto? Feiyan solo puede ser mía. Resulta que es un perro lamebotas enloquecido. Entendido. Solo he comenzado a comprender el verdadero significado de las artes marciales. ¿De verdad crees que eres invencible? Eres solo un maestro marcial, sin un físico especial, y aún así aceptas el desafío. Con esta enorme diferencia.
¿Podrás traer otro milagro? El problema es que fuiste demasiado presumido, incluso con un talento sobrenatural. Pero para ti aún es demasiado pronto. Deberías quedarte callado un tiempo y desarrollarte bien. Lamentablemente. El camino de Shenmue no terminará aquí. Él sigue creciendo. En todo este camino, siempre me encuentro con tipos presumidos como tú. ¿Quién dijo que soy un maestro marcial de 8º nivel? ¿Qué? Vaya. ¿Qué? Gran maestro, y además de 5º nivel. ¿Cuándo? Lo sabía. Esta escena tan familiar. ¿Cómo es que rompe niveles más fácil que beber agua? ¿Ni siquiera necesita un proceso? ¿Cómo es posible? Ayer apenas eras un maestro marcial de 8º nivel. Estuviste ocultando tu verdadero poder. Quizás. ¿Qué importa si ocultaste tu poder? No solo hay una brecha de niveles entre nosotros. También hay una brecha de físicos. Un luchador con un físico especial puede aplastar fácilmente a alguien de su mismo nivel. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Si no te lo tomas en serio, morirás. Ayer pasé toda la noche en la biblioteca. Mejoré aún más la esencia de mi técnica. Una habilidad marcial de grado terrestre. Ya puedo desplegar el 100% de su poder. Subestimé su poder. Ayer definitivamente era un gran maestro de 8º nivel. Este talento de entrenamiento es algo nunca antes visto. Cuerpo de adoración al fuego, potencia máxima, activado. Habilidad marcial de grado terrestre. Ya puedo desplegar el 100% de su poder. Esencia de la técnica de espada asesina, ni vivo ni muerto. Maldición, se dio cuenta de que no podía esquivar este golpe. Así que quiere irse al infierno conmigo. Zhou al menos cumplió su propósito. Ese destello dorado, si no me equivoco, debe ser algún tipo de físico especial, ¿verdad? Tiene respiración, tiene latidos. Parece dormido, pero nunca despertará. Es como un vegetal. ¡Qué corte tan aterrador! ¿Ni vivo ni muerto? Muy apropiado. Ese resplandor dorado debe ser de una constitución especial. Shenmue tiene una constitución especial. Shenmue, espera. ¿Qué pasa? Creo que la propuesta anterior fue inapropiada. ¿Tú? ¿Tu apartamento necesita una mujer que te ayude con las tareas domésticas? ¿Qué dijiste? Vaya. ¿Qué? ¿Esta es la misma diosa de hielo? La mujer que Zhou no pudo conseguir. Ahora está pidiendo activamente ir a hacer las tareas domésticas de Shenmue. ¿Dónde está la diferencia entre las personas? Parece que últimamente me has estado evitando. Lo siento, sé que no merezco estar a tu lado. ¿Quién merece o no lo decido yo? No dejes que las palabras de los demás te afecten. Se dice que fue obra de un plebeyo llamado Shenmue.
No descansaré hasta que este hombre sea eliminado. Se dice que en una semana, la Universidad Jinbu organizará una prueba de caza en el campo. Será la mejor oportunidad. Prepara todo con anticipación. Quiero que muera. El príncipe cuervo de fuego, el talento de Shenmue es tan fuerte, que está fuera de control. No podemos permitir que siga creciendo. ¿No te dije que encontraras una oportunidad para eliminarlo? Yo, no estoy completamente seguro. Solo ha estado en la universidad unos días y ya cambia cada día. Subió al ranking de genios e incluso le sobra energía. ¿Cómo puede existir un genio así en la humanidad? En la caza de la próxima semana, actuaré personalmente. ¿Qué está haciendo? Supongo que está leyendo. Pasa las páginas tan rápido. ¿Sus ojos pueden seguir? Estos son técnicas de nivel tierra. Otros necesitan analizar cada frase con cuidado. El método de imitación mixta ha acumulado una base sólida. Ha renacido por completo. El puño del búfalo sacudidor del cielo ha evolucionado a una técnica de nivel tierra. Puño del búfalo que sacude el cielo. La técnica de corte frenado es la más resistente. Potencia aumentada en 20%. El robo de relámpago rápido mejora la velocidad en 15%. El sutra del guerrero ha sido perfeccionado día y noche. La primera palma está completa y comienza a intentar alcanzar la segunda. Finalmente perfecto. ¿Ya terminó? Por supuesto, con grandes ganancias. Ahora he renacido. Otra vez renaces de las cenizas. ¿Qué clase de monstruo eres? ¿Acaso no tienes ningún límite? Es porque aún no has visto lo suficiente. Yo he estado sorprendido todo el camino. Siempre sabe cómo sorprender. Bueno, en una semana comienza la cacería en las afueras. Será mejor que te calmes durante este tiempo. No aceptes más desafíos. Zhou ya ha sido derrotado. ¿Todavía hay alguien que quiera desafiarme? Por supuesto, porque hay un rumor. Que planeas barrer con los 10 primeros del ranking de talentos de un golpe. Para forjar un corazón invencible. Por eso los 10 primeros. Han decidido no darte respiro y unirse para reprimirte. Corazón invencible. Nunca había pensado en eso. Pero viendo que les importa tanto, ahora me interesa. No puedes ser impulsivo. Si fallas, podría afectar tu estado mental y dificultar futuros avances. Estoy muy consciente, pero añadiré una condición: el ganador obtendrá todos los recursos de sus anillos de almacenamiento. Los 10 primeros deben ser muy ricos, ¿no? Justo cuando se me acabaron los recursos, ellos vienen a mí. No hay razón para no aprovechar. Yo confío en Shenmue. ¿Has oído? Ese nuevo talento que ha causado revuelo. Quiere barrer el ranking de talentos de un golpe. Forjar un corazón invencible. ¡Qué audaz! En toda la historia de la Universidad Jinbu, solo ha habido una persona así. Y todavía quiere forjar un corazón invencible. Disfruta tu momento de gloria. En una semana. Será tu fin. En realidad, con la fuerza que has mostrado, tienes buenas chances contra los puestos 5 al 10 del ranking. ¿Hay mucha diferencia entre los últimos 5 y los primeros 5? Claro que sí. Los primeros 5 no solo tienen constituciones físicas poderosas, sino que cada uno está en el nivel de gran maestro. Su mayor error fue decidir atacarme en grupo. Sé que eres fuerte, pero yo tampoco soy débil. Presumido. Tengo un cuerpo de grasa celestial, que no para de crecer.
Esta grasa es mi armadura natural. Puede absorber la mayoría de los ataques físicos. ¿En serio? Intención de puño. Ya dominaba la intención de espada. Y ahora ha comprendido la intención de puño. La mayoría solo domina una cosa en toda su vida. Pero él parece decidido a destacar en todo. Vamos directamente con el siguiente. Siguiente. Hoy debería ser suficiente. Los siguientes a enfrentar son los maestros supremos. Probemos con el quinto primero. No creas que por derrotar a esa basura tienes derecho a pararte frente a mí. Solo necesito 3 movimientos para terminar esto. Estoy ansioso por verte derrotarme en 3 movimientos. Esta es mi constitución. Cuerpo demoníaco. Lo que sigue es espada frenética del infierno. Constitución venenosa, técnica de espada celestial. ¿Qué ataque venenoso tan extraño? Una toxicidad tan fuerte es ciertamente problemática. Ni vivo ni muerto. Mejor descansemos un día. No te preocupes. Aún no ha llegado completamente a su límite. Sumen, cultivación maestro supremo triple, constitución cristal místico. Parece que el quinto puesto es un mundo aparte. La diferencia entre el quinto y el cuarto es enorme. El cuerpo de cristal místico puede transformar mi cuerpo perfectamente en un cristal místico indestructible, quedando directamente en un terreno invencible. Si realmente fuera invencible, no estaría solo en el cuarto puesto del ranking de talentos. Sabes demasiado, puño del dragón quebrantador de Jade. Intención asesina, bajo la bendición de esta voluntad de espada. Hace que mi mano crea que ya está muerta. Por eso ocurre esto. Bien, he perdido. Recuerdo que eres el tercero en el ranking de talentos. Me rindo. Estos inútiles al menos sirvieron para algo. Al menos ya probamos tu límite. No eres una amenaza para nosotros. Si no me equivoco, esta campaña en mi contra solo es porque temen perder su ranking. Y están avivando el fuego. Eres listo, pero lo entendiste demasiado tarde. Ahora déjamelo a mí, voy a acabar con este chico. ¿Solo por un ranking personal? ¿Y por eso arruinan a un compañero con más talento? Es lo mismo. Nosotros somos de familias nobles. Y tú solo eres un plebeyo despreciable. Los plebeyos no tienen derecho a ser pilares de la humanidad. Ja, luchar por la humanidad depende de si tu estatus es suficiente. Por mucho que te niegues a aceptarlo, esta es la realidad. ¿Qué grupo de parásitos? ¿Cómo te atreves a insultar a nuestra noble familia? Hoy morirás. En un principio, pensaba en tener una batalla equilibrada con ustedes. Pero son tan despreciables que no soporto verlos. Esas caras de triunfo de pequeños miserables. El método de guía de caos primordial ha disfrutado de un buen banquete después de tanto tiempo. Se ha completado el 6º nivel de entrenamiento. Se ha completado el 7º nivel de entrenamiento. Se ha completado el 9º nivel de entrenamiento. El método inverso del caos primordial ha construido 9 vórtices de energía primordial. Con éxito se ha conectado el puente celestial. El método inverso del caos primordial ha meditado profundamente. Finalmente, se le ocurrió la manera de abrir el puente celestial.
Éxito obtenido. El método inverso del caos primordial se ha transformado en el método de construcción del puente del caos. Se ha completado el primer nivel de entrenamiento. Se ha completado el segundo nivel de entrenamiento. Se ha completado el séptimo nivel de entrenamiento. Tú, en menos de 5 minutos. No solo has pasado de maestro a gran maestro, sino que también has ascendido decenas de pequeños reinos en un instante. Esto debe ser un sueño. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Hermano mayor Ji, nuestra pelea aún no ha comenzado. Me rindo. Lo siento, no lo acepto. ¿Qué? El arte de la espada asesina, usando tus manos, forja un corazón invencible. Solo siente una repentina claridad, entrando en un nuevo mundo. El arte de la espada asesina se transforma en el arte de la espada al aire libre. El arte de la espada al aire libre. Pequeña ciudad, el arte de la espada al aire libre está desanimado. Desea más matanza. Felicidades, Shenmue. Eres el nuevo número 1 de la lista de prodigios. Merecidamente. ¿Por qué todos llevan guantes en la mano izquierda? Son esclavos bestia. ¿Esclavos bestia? El éxito o el fracaso depende de esta vez. El método del gran puente del caos ha recibido suficiente suplemento. Comienza a impactar nuevamente el puente celestial. Se ha completado el 9º nivel de entrenamiento. El método del gran puente del caos ha conmovido completamente el puente celestial, resonando con sus propias habilidades marciales. El método del gran puente del caos ha tocado el poder celestial, viendo claramente el camino adelante, ascendiendo al método del espíritu del codo del caos. Se ha completado el primer nivel de entrenamiento del método de siembra del espíritu del caos. Se ha completado el segundo nivel de entrenamiento. El Dharma de las fuerzas celestiales y los espíritus de la tierra. Esto es, Rey Marcial. Mi hermano es un rey marcial. Hermana pequeña, ¿qué te pasa? Mi hermano es un rey marcial. Mi hermano es un rey marcial. A ver quién se atreve a molestarme ahora. Realmente no hay nada que hacer contigo. ¿Qué ha pasado que es tan urgente? Lo has olvidado. Hoy es el día de ir de caza al campo. ¿Hoy? ¿Acaso he estado entrenando durante una semana? Esta es una prueba de combate real para que se acostumbren poco a poco a enfrentar solos a bestias feroces poderosas. En lo profundo del bosque denso está la zona de bestias feroces de nivel 4 y 5. Deben actuar en grupo en este tipo de pruebas. Un descuido personal podría costarles la vida. En el tiempo que ha pasado, también ocurrió algo relacionado contigo. ¿Te interesa saber? ¿Qué cosa? Tu calificación de potencial cambió de nivel SS a SSSI, Dios mío, SSSSI. Algo nunca antes visto en la historia de la Universidad Hinggu. Bueno, en fin, es tu asunto. Solo quiero saber ahora, ¿qué tipo de constitución tienes exactamente? Parece algo nunca antes visto. Cuerpo de alma marcial. Suena un poco familiar. Espera, el clásico de los nervios marciales no era solo un montón de teorías. ¿Y una técnica idealizada que nunca existió? ¿Lo dominaste? Parece que las tres familias nos reunimos aquí. Por la misma persona, Shenmue. No descansaré hasta que muera. Convirtió a mi hijo en un idiota. Y lo difamó como un esclavo de bestias, siendo vilipendiado por todos. Mi familia Liu también ha sufrido todo tipo de represalias. Mi familia Ji también. Bien, ya que es así, ¿por qué no unimos nuestras tres familias? Tendremos más posibilidades. Vamos, unámonos a los demás. Está demasiado tranquilo. Sí, es inquietantemente silencioso. Ni siquiera hay rastro de bestias feroces. Claro que está tranquilo, porque las bestias alrededor. Ya las eliminamos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién soy? Soy Zhou Changfen. Patriarca de la familia Zhou de la capital. ¿Qué haces aquí? Échenle la culpa a Shenmue, es el quien nos ha arrastrado a esto. Mató a un miembro directo de mi familia Zhou, merece morir. Pero para no alertar a nadie, todos ustedes deben morir. ¿No temen que la Universidad Hinggu los investigue? ¿Investigación?
La Universidad Jinwoo está siendo presionada por nuestras 3 familias. Ahora mismo deben estar desesperados. Para cuando tengan tiempo, ustedes ya serán huesos. Están locos. Soy de la familia Zeng de la capital. ¿No temen la venganza de nuestra familia? Cuando estén muertos, ¿quién sabrá que fuimos nuestras 3 familias? Solo culparán a la Universidad Jinwoo. Típico de las familias nobles, por su propio beneficio. Están dispuestos a sacrificar el futuro de la humanidad. Si nuestra familia Zhou no tiene futuro, el futuro de la humanidad, por más brillante que sea, no tendrá sentido. Ellos son egoístas. Solo viven para sí mismos. Abrir champán a mitad de camino no es un buen hábito. Como máximo, solo son medio paso de Rey Guerrero. Parece que su información sobre mí está muy desactualizada. Los fuertes por encima del nivel de Rey Guerrero. Según las reglas, deben ir a la frontera para defenderla. Así que medio paso de Rey Guerrero. Ya se considera un fuerte de élite en el interior. Eso es realmente lamentable. ¿Lamentable qué? Sí, es muy lamentable. ¿Y ustedes qué son? Por supuesto que somos los que vendrán a terminar con esto. Aunque es una sorpresa inesperada. Entonces, las grandes familias, como todos, nos ahorraremos problemas posteriores. Los trajimos. Solo para criar 2 sacrificios. Ahora es su momento de contribuir. Ah, no. Son esclavos bestia. Este es un ritual de invocación del amo bestia. Un ritual de invocación de este nivel. Como mínimo invocará a un rey bestia. ¿Qué esperamos? Matémoslo primero. Ya es tarde, el ritual ha comenzado. Nadie puede detenerlo. No teman, estoy aquí. Este es un rey bestia, equivalente a un rey guerrero. Confío en ti. Quizás Shenmue realmente tenga un método. Siempre crea milagros. Presión del rey bestia. No, esto definitivamente no es un rey bestia común. Podría estar cerca de un emperador bestia. Parece que están soportando una gran presión. Pero, ¿por qué nosotros no sentimos nada? Línea del emperador Cuervo de Fuego. Soy el príncipe de la tribu Wu, hijo del emperador Wu. Es el príncipe Cuervo de Fuego. Esto es un problema. Cuervo de Fuego, una bestia feroz que posee la sangre ancestral del cuervo dorado. Esta tribu posee el fuego solar verdadero, capaz de quemar todo. Pueden ser invencibles en su mismo nivel. Príncipe Cuervo de Fuego, por favor, perdónanos la vida. Estamos dispuestos a postrarnos como esclavos. ¡Buah! ¡Qué falta de dignidad! Bien, bien, son muy sensatos. Si están dispuestos a ser mis esclavos bestia, no hay problema en perdonarles la vida. Especialmente tú, Shenmue. Con tu talento. Si te unes a mí, serás muy valorado, príncipe Cuervo de Fuego. Esto no es lo que acordamos. ¡Qué ruidosos! Si quieren ser mis esclavos, también deben ser como él. Marcaré sus almas con mi sello. Si traicionan, sufrirán el dolor del fuego verdadero quemando sus almas. ¿Aún están dispuestos? Aunque en el futuro estaré a merced de otros, es mejor que perder la vida. Estamos dispuestos. Guarda esa, buena suerte, para otros, no me interesa. Ingratos. Matad a todos estos humanos desobedientes. Shenmue, no vayas. Vuelve. Espíritus del cielo y la tierra, avatar del rey guerrero. Shenmue. Shenmue es un rey guerrero. Maldición, ¿qué clase de monstruo es este? Hace unos días alcanzó el nivel de gran maestro de un golpe, ya era exagerado. ¿Y ahora, en solo unos días, se convierte en rey guerrero? Parece que tenías razón. Este tipo realmente puede crear milagros. La técnica de la espada al aire libre, sumida en una noche de masacre. Profundizó en la comprensión del camino de la muerte, dominando la técnica de la espada al aire libre.
Rey guerrero, recuerdo que la última vez en el tren de potencia. ¿No era apenas un guerrero? Príncipe Cuervo de Fuego, ya te lo dije. Este Shenmue no puede quedarse. ¿Qué importa que sea rey guerrero? Solo es un rey guerrero de tercer nivel, no merece mi atención. Pero este tipo es realmente especial. Es el poder de la herencia sanguínea de los cuervos de fuego. Una habilidad equivalente al avatar del rey guerrero. Los cuervos de fuego pueden transformarse en un gran sol que evapora todo. ¿Entonces todos nos convertiremos en carne seca? Antes me fui apresuradamente, no tuve tiempo de ayudar a mi hermana a reparar su guardián. El príncipe Cuervo de Fuego tiene sangre de bestia divina antigua. Si obtengo su sangre esencial, será más fácil repararlo. ¿El acero se ablandó por el calor extremo? Después de todo, es solo una espada de aleación común. Rey guerrero Chen, usa mi espada. El dios guerrero ha sentido tu ardiente voluntad de lucha, rompiendo las ataduras. Entrando en la segunda transformación, el cuerpo de guerrero se eleva a cuerpo de santo guerrero. Mejora de características. Fortalecimiento de técnicas. Técnicas por debajo del nivel sagrado. No es necesario. A mi nivel actual, tener o no espada no hace mucha diferencia. Además, solo con técnicas de espada no puedo enfrentarme a algo tan complicado. Avatar del santo guerrero. Ven. El puño del toro guerrero, influenciado por tu feroz voluntad de lucha, alcanzó la iluminación. Dominio del puño del toro guerrero. Perfección del puño del toro guerrero. Los puños de Shenmue están en llamas. Parece que no hay daño. ¿Será por la intención del puño? Su intención de puño tiene un espíritu indomable. Por eso no puede ser herido por nada externo. Es el verdadero cuerpo de santo guerrero. Realmente no mentía. Solo con un montón de teorías inútiles. Logró dominar el sutra del dios guerrero. Puño definitivo, abrir el cielo. Tenemos la sangre esencial del rey bestia. Nosotros, los reyes y maestros de las familias nobles de la capital. Venimos a dar la bienvenida al rey guerrero. Levantaos. ¿Por qué me suena familiar esta voz? Shenmue, ¿eres tú? ¿Ya eres un rey marcial? ¿Quién es Shenmue? Shenmue, el prodigio de nuestra universidad Jinwu. Ha alcanzado el nivel de rey marcial. Sabía que este chico era un monstruo. Pero esto es demasiado, incluso para un monstruo. Acaba de ingresar y ya es un rey marcial. Han llegado en el momento justo. El cielo de la capital necesita cambiar. Especialmente las familias heredadas a las que pertenecen. El nuevo rey marcial va a reorganizar las familias. El cielo de los 9 reinos realmente está a punto de cambiar.